Bueno, siguen las críticas al proyecto de gratuidad de la educación superior. Este martes, parlamentarios de Chile Vamos presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento que busca impugnar la forma en que el gobierno pretende implementar la iniciativa. Queremos conocer más impresiones de esta noticia. Para eso tomamos contacto ahora con la diputada del Partido Comunista y además presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por este contacto. Muy bien, Matilde. ¿Tú cómo estás? Bien, diputada, ¿usted ve que pudiera darse un fallo adverso en el Tribunal Constitucional, dado que la nueva mayoría ha perdido la mayoría que tenía, o sea, más bien no la mayoría, sino que la paridad que había con la oposición en el Tribunal Constitucional? Hoy son 6-4, 6 de oposición, 4 más ligados a la nueva mayoría. Bueno, ojalá esto no se resuelva por temas de cuoteo político. Queremos que se resuelva en función de la necesidad y los intereses de Chile y por lo tanto es lamentable primero que la derecha nuevamente por perder o por no poder ganar las discusiones democráticas que sean en el Parlamento tienda a recurrir al Tribunal Constitucional para vetar estas discusiones que son mayoritarias. Eso en primer lugar y por lo tanto trasladar el debate político ahí para que por una cuestión de representatividad en el Tribunal Constitucional se vete una definición que busca empezar a hacer justicia en materia de educación superior me parece que es totalmente criticable y por lo tanto a propósito de eso, nosotros hemos tomado la decisión de ir a la audiencia al Tribunal Constitucional a defender el avance en materia de gratuidad. Porque recordémosle a la gente, presentan esta petición al Tribunal Constitucional con el argumento de que se está discriminando a una parte de la población, por eso lo consideran inconstitucional al darle gratuidad a unos y no a otros, porque dicen que no hay una ley, sino que esto se está haciendo a dedo. Ahora, diputada, ¿qué pasaría si efectivamente el Tribunal Constitucional falla a favor de esta presentación? ¿Cuáles serían los caminos que hay? Bueno, la consecuencia de que el Tribunal Constitucional falle a favor es que más de 200.000 estudiantes que se tenía pensado que estudiaran gratuitamente el 2016 no lo van a poder hacer. ¿Y por qué? Porque si el Tribunal Constitucional dice que se tiene que caer esta glosa de la gratuidad del presupuesto por supuestamente ser inconstitucional, el presupuesto que estaba contemplado, el Ministerio tendría que distribuirlo mediante una ley corta que recién en febrero tendría que discutirse cuando ya que está a destiempo de lo que son las definiciones de arancel y de matrícula para el 2016, por lo tanto los beneficiados que estarían para el 2016 en esta materia de gratuidad. Y por otro lado hay que señalar a propósito del argumento de la derecha, que es una simple cortina de humo, porque la propuesta de ello es que los recursos que están contemplados en gratuidad se distribuyan mediante las becas que existen actualmente. Pero lo que no dicen es que el sistema actual de financiamiento estudiantil mediante becas, sin dejarlo, dejando los créditos de lado, también hace discriminaciones. O sea, toda la política de focalización del gasto social tiende a ser discriminación arbitraria. Por ejemplo, hay estudiantes hoy día que obtienen beneficios por tener un promedio 5, pero en otra institución teniendo el mismo promedio de nota en la escuela y con la misma condición socioeconómica no reciben ese beneficio. O en el caso, por ejemplo, de aquellos estudiantes que reciben la misma beca pero están en instituciones distintas, producto de la desregulación del sistema, algunos tienen aranceles más altos por la misma carrera que otros, producto de que son instituciones distintas, una con fines de lucro, otras sin fines de lucro y que no tienen regulación de los aranceles reales de los que cobran. Por lo tanto, la discriminación arbitraria es propia del sistema de mercado que hoy día existe en nuestro país, que ellos impusieron, la derecha, y que han legitimado durante todas estas décadas y que jamás han mandado al Tribunal Constitucional. Lo que nosotros estamos diciendo es que para avanzar en gratuidad, que no podemos hacerlo universal, en un año tenemos que dar un paso con criterios de vulnerabilidad social, pero también con requisitos institucionales que nos permitan tener la certeza del buenos son los recursos y que van a parar a educación y para los estudiantes, ¿ya? Y por eso hay cuestiones, por ejemplo, hoy día, que rechazó la misma derecha y también junto a otros parlamentarios de la nueva mayoría, que decía, aumentamos las becas Nuevo Milenio, que son para estudiantes vulnerables, de 600.000 a 700.000, pero era con la condición de que las instituciones no subieran los aranceles, por lo tanto, era para que justamente el estudiante tuviera que ahorrarse esos 100.000 pesos o no tener que buscar los 100.000 pesos trabajando para poder pagar su estudio, y sin embargo hoy día le quitan ese requisito de tope de arancel, y por lo tanto podría ser que la institución, producto que no tiene ninguna regulación, suba los aranceles y entonces el estudiante el beneficio no le sirva de nada porque simplemente se lo va a llevar la institución.
Claro, diputado, en este escenario que yo le ponía del Tribunal Constitucional fallando a favor de esta presentación que se hace hoy día, ¿podría existir una salida que todos los fondos se redestinaran, los que están destinados a la gratuidad, a becas y créditos, y en el otro escenario, que tal vez podría ser un poco más drástico, que se destinara estos recursos para todos las instituciones de educación superior, sean universidades, sean centros de formación técnica, sean institutos profesionales? Mira, nosotros todavía confiamos y tenemos la convicción de que esto no es inconstitucional. Por lo tanto, los argumentos en términos jurídicos no existen y esperamos que entonces el Tribunal Constitucional siga fallando a favor de los programas y las reformas en materia educacional como lo ha hecho anteriormente. Pero si por razón de cuoteo político el Tribunal Constitucional rechaza la glosa de gratuidad, el primer escenario es que no haya gratuidad el 2016, ¿ya? Porque la redistribución de los recursos para que haya gratuidad el 2016 tiene que hacerse de manera oportuna. Y ya en febrero, marzo, para discutir una ley corta que lo hace el Ejecutivo, no lo hace el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no tiene la facultad legislativa. El Tribunal Constitucional no puede decir distribuye estos recursos de esta manera, ¿ya? Lo único que podría hacer es decir esta glosa no va por inconstitucional. Si dice, entonces para distribuirlo tiene que ser el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya está a destiempo. Por lo tanto, el primer escenario es que no haya gratuidad el 2016. El segundo escenario es que haya una ley corta, si es que el Ejecutivo lo decide y tiene la voluntad de hacerlo, y yo lo dudo porque la política de gratuidad mediante becas no es la política de este gobierno, y menos de profundizar el endeudamiento. Por lo tanto, la solución que propone la UDI es un poco mentirosa, ¿ya? Porque no depende tampoco de ellos. O sea, de ellos no van a ser los héroes, a decir aquí vamos a rechazar esta glosa y vamos a distribuir los recursos mediante becas, porque no es su atribución. Y además es casi imposible hacerlo a esta altura del año, ya para que tenga efecto el 2016. Entonces, lo que está haciendo la derecha, recurriendo al Tribunal Constitucional, es de alguna manera vetar la posibilidad de avanzar en gratuidad el 2016 y quitarle a más de 200.000 familias la posibilidad de contar con estudios gratuitos para el próximo año. Diputada, ¿cómo le explica a la población y a los votantes de la nueva mayoría que, siendo la gratuidad universitaria uno de los pilares en los que se fundó la campaña de la presidenta Bachelet y los pilares del proyecto y del programa de gobierno, estemos en el segundo año de gobierno y no haya una ley de financiamiento, una ley de educación superior más bien clara, que se tenga que empezar a discutir en el tercer año de este gobierno? Bueno, nosotros creemos que hay una reforma que es compleja. Efectivamente hemos discutido ya 3 proyectos que son totalmente conflictivos, estructurales, que no han tenido discutiendo hasta largas horas en el Congreso, que es la ley de inclusión, la ley de carrera docente y hoy día la nueva educación pública, que obviamente han tomado su tiempo, pero son 4 años de gobierno y por lo tanto yo creo que todavía estamos a tiempo, entrando al proyecto de educación superior y garantizando lo más importante, que la instancia prelegislativa con los actores, con los estudiantes, con los académicos, con los rectores, para que podamos aprobarla durante el primer semestre y que pueda ya tener efecto en la ley de presupuesto del año siguiente, que tiene, ¿cierto?, que opera para el 2017. Entonces, con una ley de educación superior aprobada, no hubiéramos tenido este argumento por parte de la Alianza. Ellos no habrían tenido el argumento porque por ley ya tendrían una ley aprobada. Matilde, teniendo una ley aprobada antes de la ley de presupuesto, tendríamos que haberla empezado a discutir el año pasado, a mediados del año pasado, ¿ya? Y tenemos otras reformas, no hubieran acusado a los profesores tampoco de avanzar en carrera docente. O de no avanzar en gratuidad en la educación escolar, que tuvimos que hacerlo también. Entonces son varias leyes y aquí no se hace todo de la noche a la mañana, tenemos un periodo de gobierno para hacerlo. Yo no por eso le quito el sentido de urgencia, de hecho trabajamos más del doble de lo que deberíamos trabajar en educación para sacar las reformas, porque estamos convencidos, al menos yo y todos los parlamentarios de la nueva mayoría, de que es necesario sacarla, pero también equilibrar la urgencia con la participación y escuchar a los actores. Y el Ejecutivo también tiene que asumir esto de manera responsable, no es llegar a redactar un proyecto de reforma en la educación superior sin escuchar a las organizaciones, sin escuchar a los actores y ver las implicancias que hay en todo este mercado desregulado en la educación superior, cuando uno se propone resituar el rol de lo público, tener mecanismos de control, de regulación y mejorar la calidad. Entonces, yo entiendo
que uno, o sea, yo no comparto el hecho de que sea justificable siempre estar aplazando 1, 2 meses, 3 meses de lo que se tenía presupuestado el ingreso a un proyecto, pero también hay que ser responsable de cómo discutimos para que el proyecto no solamente sea bueno, sino que cuente con la participación de los distintos actores involucrados, y eso es lo que estamos tratando de equilibrar en esta situación. Esto es algo que no se había hecho en democracia en nuestro país, o sea, jamás en democracia hemos discutido una reforma tan estructural como esta. Tenía razón el ministro Izaguirre que se plantearon demasiadas reformas estructurales que no era tal vez posible llevarlas a cabo todas bien y con la urgencia que la gente estaba esperando. Nosotros no hemos dicho que no sea posible, de hecho estamos cumpliendo en todas las medidas. Y todavía nos queda tiempo para seguir podría cumpliendo. No ser posible el 2016, que fue una promesa de la presidenta el 21 de mayo. La gratuidad universal la tenemos que cumplir, es un compromiso independiente de que empecemos la discusión en diciembre o en enero. O sea, aquí, más allá del retraso de un mes, nosotros tenemos el compromiso de legislar en esta materia y de cumplirlo en este periodo de gobierno, porque eso es lo que establece el programa. Por lo tanto, aquí yo no me adelantaría a decir que no estamos cumpliendo. De hecho, hemos cumplido en el proyecto de inclusión, que está comprometido en el programa, en carrera docente, que falta poco para que el Senado la despache, en nueva educación pública, que ya estamos legislando, hemos tenido audiencias muy provechosas, con muchas propuestas muy enriquecedoras para darle un sello distintivo a nuestra educación pública, para fortalecerla, para hacerla crecer, y nos queda educación superior, y yo estoy, mira, la primera está interesada en que en educación superior se discuta bien, y que en enero ojalá el Mineduc pueda además invitar a la Confecha, a los nuevos dirigentes estudiantiles que incidan en esta discusión, que es fundamental. Entonces, claro, el costo es un retraso de un mes, ¿ya? Pero la oportunidad que se nos abre también de discutir enriquecidamente este proyecto de educación superior hay que aprovecharla. Ahora, lo que sí es cierto, Matilde, y que tú tienes mucha razón, es que tenemos que poner todo el esfuerzo para que esto sea aprobado antes de la discusión de la ley de presupuesto del próximo año, para que en el fondo no estemos discutiendo más glosas de gratuidad, porque yo tampoco estoy disponible para estar eternamente discutiendo glosas de gratuidad sin una reforma estructural que nos permita abrir discusión de fondo de qué institución de educación superior queremos, cuál es el rol de la educación superior para nuestro país, para su desarrollo, cuál es la calidad, cuáles son las carreras, cómo tienen que configurarse las carreras, resguardando la autonomía para que realmente sean de calidad, y toda esa discusión que los estudiantes además están exigiendo, que es una discusión de fondo, que se relaciona con el proyecto de desarrollo país, y eso lo tenemos que dar efectivamente. Por lo tanto, es necesario que, a pesar de este retraso, nos pongamos un plazo tope para despachar el proyecto, como lo estamos haciendo en Nueva Educación Pública. Nosotros ya dijimos, en enero o quizá a principios de marzo tenemos que despachar Nueva Educación Pública para poder recibir el proyecto de educación superior y discutirlo durante 4 o 5 meses para poder después hacer que esa discusión incida en la ley de presupuesto y estén los recursos para que el 2017 ya la gratuidad avance con el marco regulatorio que le corresponde o que le va a dar la reforma a la educación superior. Muy bien, diputada, muchas gracias por este contacto, por esta explicación también, y bueno, vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional y cómo se avanza respecto a eso, porque claro, se queda entrampado en eso, dependiendo de eso es cómo se va a seguir la discusión, así que le queremos agradecer esta hora este contacto. Buenas tardes. Ya, Matilde, muchas gracias a ti, buenas tardes.